Apreciables hermanos y amigos, reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y un saludo de paz. En estos momentos vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios y el título de esta alabanza es Dos seres hay en mí. Tratando de descifrar cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal. Ya tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo aquí. Hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará. Él todo lo quiere, fumar o comer, tomar o bailar. Me hace celoso, avaro y pretencioso, con orgullo informal. Por él siento envidia y todo me fastidia. De Dios me separará. Otro es muy sutil, sincero de verdad, me conoce muy bien y sabe a dónde va. Me enseña a disfrutar de todo lo que tengo sin exagerar. Si triste me consuela y todo me lo enseña de manera eficaz. En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que Dios me llevará. Poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que Dios me llevará. El título de la alabanza es En tus hombros. Cuando ando confundido y
y siento que estoy perdido, yo no temeré. Yo sé que estás aquí. Si me encuentro en el valle, en medio de un desastre, mi confianza está en ti. Yo sé que estás aquí. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, Jesús. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú, refugio mío, Jesús. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. Mi vida restauraste, y mis lágrimas limpiaste. En ti está mi fortaleza, oh, tu gracia es eterna. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, Jesús. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú, refugio mío, Jesús. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, Jesús. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú, refugio mío, Jesús. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. No tengo que verlo porque sé que eres tú. Paz, carísimos hermanos, es un gusto y un privilegio estar delante de cada uno de ustedes en otra oportunidad más para poder hablar un poco acerca de la palabra del Señor. Pero antes les invito a que hagamos una oración pidiéndole la santa dirección a nuestro Dios y que sea Él quien nos hable a través de su palabra y mediante la dirección del Santo Espíritu. Por favor, les invito a que me acompañen. Bendito y soberano Padre del cielo, venimos ante su presencia, amado Dios, agradecidos con usted por la vida que nos permite este momento. Gracias, Señor, porque sus bondades, sus maravillas son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Sí, eterno Dios, le pedimos su bendición en esta oportunidad, que sea su Espíritu quien nos ilustre, que lo que vayamos a estudiar sea de bendición para nuestra vida, Señor, que nos pueda ayudar a crecer, a estar más cerca de usted, Señor, a ser conforme a su corazón, así como lo fue
su siervo David. Y así, eterno Padre, le pedimos que si alguno de nosotros estuviese estorbado de salud, sea usted nuestro sanador, sea usted nuestro médico por excelencia. Si alguno de los que está escuchando o viendo esta transmisión, Señor, esta grabación, estuviese estorbado de salud, por favor, le pedimos, eterno Dios, que le visite, que derrame sanidad, eterno Dios. Si alguno tuviese trabajo, no tuviese provisión, también que abra esas puertas de bendición en su vida, Señor, que pueda permitirles llevar ese pan hacia su mesa, Señor. Y así, eterno Padre, quienes quizás se sienten desolados, sienten perdidos, quizás se han alejado de usted, Señor, por favor. Le pedimos que ellos sientan su abrazo, Señor, que sientan su presencia, que sientan su bendición. Pues usted es un Padre, Señor, que no ve las iniquidades de sus hijos, Señor, sino que es al contrario, cuando uno de sus hijos se arrepiente de corazón, Señor, usted le recibe nuevamente. Así, amado Dios, le pedimos su bendición para su iglesia, le pedimos una bendición muy especial para quienes han llevado ese cántico, Señor, y no dudamos que ha sido de agrado ante sus ojos, Señor. Y así le pedimos en este momento que sea usted el invitado de honor en esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo, pues todo se lo pedimos en el nombre santo y perfecto de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar una breve reflexión, a la cual le he titulado Antes de correr, aprende a caminar. Es algo que quizás en nuestra vida o la vida del ser humano es una ley, ¿verdad? Cuando ustedes ven que los bebés, ¿verdad?, van creciendo, ellos empiezan a gatear, ¿verdad? Luego hay una etapa en la cual los padres andan sosteniendo sus bracitos, ¿verdad? Y andan tratando de que ellos aprendan a caminar. Luego de ello, ¿verdad?, empiezan a dar sus primeros pasos. Muchas veces hay algunos que se tropiezan, pero nuevamente vuelven a levantarse, ¿verdad?, con la ayuda de sus padres y empiezan a caminar nuevamente, a tratar de caminar. Luego con el paso, ¿verdad?, de los meses, que el niño, ¿verdad?, empieza a caminar, luego empieza a correr y así poco a poco, ¿verdad?, hasta que ya se hace de manera natural, ¿verdad? Su cerebro se aprende la forma de cómo ponerse de pie, de cómo dar los pasos, luego de cómo correr, de cómo mantener el equilibrio. Y así, ¿verdad? El ser humano se va desarrollando en su proceso poco a poco, ¿verdad? Su proceso biológico. Y quizás muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros como seres humanos, que sabemos que antes de tomar alguna decisión o dar algún paso, primero debemos de meditarlo, debemos de consultarlo con Dios, pero en ocasiones, hermanos, es todo lo contrario, ¿verdad? Nos dejamos guiar por el instinto, por las emociones, y en vez, ¿verdad?, de dar esos pasos, caminar, pensando, ¿verdad?, qué es lo que Dios opina de lo que voy a hacer, empezamos a correr, ¿verdad? Empezamos a correr sin meditar, empezamos a correr sin pedir la dirección a nuestro Dios. Y muchas veces estas situaciones nos hacen alejarnos de Dios, nos hacen soltarnos de esa mano, ¿verdad? Es como un niño va caminando con su padre, ¿verdad? Y de repente ve algo que le distrae a lo lejos, ¿verdad? En el horizonte, que va por el campo, y de repente hay una pelota, ¿verdad? Que a algunos niños quizás anden jugando ahí cerca, y él ve la pelota, ¿verdad? O ve algo que le atraiga, trata de soltarse la mano a su padre y empieza a correr hacia aquel objeto. Pero resulta que eso que esos niños hacen muchas veces suele pasar con nosotros como seres humanos. Y de repente, ¿verdad? Hay distracciones, hay situaciones que nos hacen soltarnos de la mano de Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Y empezamos a correr hacia aquello que nos atrae sin meditar en las consecuencias que luego vamos a tener cada uno de nosotros. Y quisiera hablar un poco acerca de la vida de David. David, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo conocemos, que fue rey de Israel, ¿verdad? Que fue quien derrotó a Goliat y que fue, ¿verdad?, aquel elegido y ungido por Samuel para que fuera el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Mas, sin embargo, David tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar etapas para llegar a ser ese rey que Israel se merecía.
Y podemos contar un poco acerca del rey David. Y David era hijo de Isaí, de la tribu de Judá, ustedes lo recuerdan. Fue un joven valiente que mató a un león, que mató a un oso, y sobre todo, ¿verdad? De lo que más se le recuerda a David es que mató al gran filisteo Goliat. Eso lo podemos encontrar, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en su capítulo 17. Luego de esto, ¿verdad? Se habla de que David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y que fue elegido por Dios para que fuera el nuevo sucesor de Saúl y que fuera el nuevo rey de Israel. Dice que David fue escogido y ungido para ser el rey de Israel. Igual que Saúl, siendo adulto, fue culpable de graves delitos. Ustedes se recuerdan de la historia de David, hermanos. David comenzó muy bien su carrera, ¿verdad? Como rey. Comenzó muy bien su camino, por decirlo así. Él empezó muy obediente a la voz de Dios. Empezó sosteniendo la mano de su padre, ¿verdad? Empezó caminando, dando sus primeros pasos con su padre, ¿verdad? Que era nuestro Dios, quien lo llevaba poco a poco, ¿verdad? Desde su etapa de que iba gateando, hermanos, de su etapa de que él era el pastor de aquellas ovejas, ¿verdad? Que peleaba contra osos, que peleaba contra leones, pues él se mantuvo de la mano de Dios. Y luego, ¿verdad? Cuando Samuel lo unge como rey, David se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo en esa comunión, en esa cercanía con Dios, reconociendo que él como un simple ser humano no era capaz de llevar adelante al pueblo de Israel. Sin embargo, él supo aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de que Dios le daba de ser ungido como rey de Israel y de tomarse a su mano. Y podemos ver cómo David, ¿verdad?, empezó a caminar de la mano del Señor, daba sus pasos y todos los pasos que David daba, como todo lo hacía junto con Dios, con la opinión de Dios, pues todo le salía bien, hermanos. Derrotaba a los enemigos, ¿verdad? Podía conquistar nuevas naciones. Pues, más sin embargo, hubo un tiempo, hermanos, en el cual David empezó a distraerse un poco, así como aquel niño, ¿verdad? Al principio él les contaba que va de la mano de su padre, ¿verdad? Y que estaba en el parque o en la cancha, pero de repente ve una pelota, ¿verdad? Ve algo que le atrae. Pues así David puso su mirada no en Dios, hermanos, sino que empezó a poner su mirada en las cosas materiales, en las cosas efímeras. Y fue como David, hermanos, comenzó a cometer situaciones graves delante de nuestro Dios. Y podemos meditar, ¿verdad?, en la historia de David, que al final, hermanos, dice que David, cuando se sintió atraído, ¿verdad?, por Betsabé, una mujer hermosa que por estar, hermanos, por decirlo así, de una manera de balde, de no ir a la guerra, hermanos, pues el enemigo aprovechó, ¿verdad? David no estaba en oración, no estaba meditando en la palabra del Señor, sino que él estaba, ¿verdad?, como dicen, de balde. Entonces el enemigo aprovechó, ¿verdad?, y la concupiscencia de David, de que vio a Betsabé bañándose y sintió deseo hacia ella. Entonces que la mandó a traer, ¿verdad? Y cuando supo que Betsabé estaba esperando un hijo de él, dice que mandó al frente a Urías Eteo, ¿verdad?, que era el esposo de Betsabé. ¿Y qué pasó? Pues, ¿verdad?, que fue asesinado. Entonces podemos ver cómo David planificó prácticamente la muerte de Urías, hermanos. ¿Por qué? Porque él en ese periodo había dejado su mirada o su vista de nuestro Dios, había soltado la mano de su padre y había corrido hacia lo malo, hermanos. Había corrido hacia la concupiscencia, había corrido hacia el pecado. Y quizás esta situación, hermanos, no solamente le pasó a David, sino que hoy en día puede estar pasando con nosotros. Puede estar pasando como hijos de Dios, ¿verdad? O que estamos llevando la mano del Señor. Nuestro Padre está junto a nosotros, ¿verdad?, ayudándonos a no caernos, a no tropezar, pero de repente puede que algo material, hermanos, nos llame la atención, algún placer, ¿verdad?, alguna propuesta, ya sea por dinero, y de repente
pues soltamos a Dios y nos vamos tras esa propuesta, nos vamos tras eso que se ve agradable, y empiezan las consecuencias, hermanos. Empiezan las situaciones difíciles en nuestra vida. Y quizás, ¿verdad? Alguien que me está viendo hoy en esta oportunidad, quizás se ha alejado de Dios, soltó su mano, ¿verdad? Pero ya no regresó, porque vamos a ver algo que sucedió con David ya muy pronto, hermanos, y es que David, a pesar de que corrió hacia el pecado, hermanos, a pesar de que soltó la mano a su padre, ¿verdad? Cuando iba dando sus pasos, iba aprendiendo a caminar, a poner sus pasos firmes en la tierra, pues dice que él corrió hacia el pecado, pero luego, hermanos, David reconoce que había dejado la mano de su padre, reconoce que había pecado, se arrepintió y vuelve nuevamente hacia Dios. Y es ahí, hermanos, cuando David encuentra misericordia en Dios, mas sin embargo, por lo que David había hecho, hermanos, tuvo una consecuencia. Fue capaz de servir con verdadera contrición y por lo tanto logró el perdón de sus pecados, David, hermanos. Mas sin embargo, por el asesinato de Urías de Teo, hermanos, él tuvo una consecuencia. Claro, el Señor le perdonó, pero más sin embargo aún podemos encontrar que hay un capítulo, ¿verdad?, de los Salmos en el cual David se expresa, ¿verdad?, que él siente todavía aquel pecado delante de los ojos de Dios, siente que todavía no ha sido perdonado. Más sin embargo, hermanos, dice que cuando se dio todo este proceso, ¿verdad?, en que Urías Geteo, ¿verdad?, fue asesinado prácticamente por David, viene un profeta, ¿verdad?, hacia David, dice que le empieza a decir, ¿verdad?, ¿qué harías tú, David, si eras alguien que tiene solamente una oveja, ¿verdad?, y ves que hay otra persona que tiene todas las que él pudiera tener en el mundo, y esta persona que tiene todas estas ovejas mata a la única que tiene esta persona? Entonces ahí David entiende que esas palabras estaban siendo directamente para él, entiende que había pecado ante los ojos de Dios. Y si recuerdan lo que hablábamos un poco atrás, dice que Betsabé había quedado embarazada de David. Mas sin embargo, a consecuencia de este pecado, a consecuencia de lo que David había hecho, dice que aquel niño falleció. Entonces vemos, hermanos, cómo el alejarnos de Dios, cómo el correr, cómo el soltar la mano a nuestro Padre trae consecuencias y consecuencias graves. Ahora, después de esto, hermanos, David, durante todo el periodo de vida que aún él tuvo, hermanos, hasta morir, dice que él sentía que ese pecado aún estaba delante de los ojos de Dios. No sentía una tranquilidad, no se sentía limpio, por decirlo así. Ahora, en la actualidad, hermanos, como les decía, nosotros como seres humanos estamos muy propensos a caer en el pecado, muy propensos a alejarnos de Dios, a soltar su mano y empezar, hermanos, nuestra carrera propia, empezar nuestro rumbo, ¿verdad? Empezar a correr hacia nuestros deleites, empezar a correr hacia aquello que nos atrae, empezar a correr, ¿verdad?, hacia el dinero. Sin embargo, déjeme decirle que el alejarnos de Dios va a traer consecuencias. El soltar la mano de nuestro Padre va a traer graves consecuencias. Porque cuando nosotros estamos de la mano con Dios, estamos caminando, estamos aprendiendo a dar esos pasos, ¿verdad? Estamos aprendiendo a dar esos pasos firmemente. Pues si nos caemos, nos resbalamos, ¿verdad? Está la mano de nuestro Padre que nos ayuda a levantarnos, a poner nuestra frente en alto y nos dice, hijo, tú puedes, tú vas a aprender a caminar bien y yo voy a estar contigo hasta que tú puedas caminar firmemente. Y poco a poco, ¿verdad?, aquel padre enseñándole a su hijo. Mas, sin embargo, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la protección de Dios, nos alejamos de la gracia, de la sombra de nuestro Dios, hermanos, no tenemos a nadie que nos levante, no tenemos a nadie que nos diga, has caído, pero te voy a levantar. Y si ustedes podrán ver, ¿verdad?, como seres humanos somos tan imperfectos que quizás alguno ha tenido alguna experiencia, que quizás en algún momento se alejó de Dios y sintió que los hermanos de la iglesia, sintió que sus amigos, ¿verdad?, en vez de apoyarlo, lo dejaron por un lado.
Y es ahí, hermanos, donde debemos entender y realmente recapacitar y comprender esto, que podemos tener hermanos en la iglesia, podemos tener amigos, podemos tener familia, pero en los momentos más duros de nuestra vida, en los momentos que nosotros estamos más abajo, la única persona, y siendo sinceros, hermanos, porque no podemos mentir delante de los ojos de Dios, el único ser que va a estar con nosotros va a ser nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted esté en lo más bajo, cuando usted esté en lo más vil, por decirlo así, muchas manos, a manos amigas, ¿verdad? Ya sea de hermanos de la iglesia, ya sea de su propia familia, ya sea de sus vecinos, de las personas que usted tiene confianza, de las personas a las cuales usted ha ayudado, a las cuales usted ha servido y lo ha hecho con amor, sin esperar nada a cambio, pues en los momentos en los que usted esté abajo, puede llegar a estar abajo, pues esas personas, hermanos, se van a desaparecer. Y es algo que no lo podemos ocultar. Es una verdad, hermanos, que no podemos estar queriendo maquillar. Pero es ahí cuando solamente nuestro Dios, hermanos, estará. Es ahí cuando solamente nuestro Dios nos comprenderá. Porque a veces, ¿verdad? Se da el caso de los padres con los hijos, ¿verdad? Yo sé que ustedes más de alguna vez han escuchado esto, que le dicen los hijos a los padres, bueno, pero es que tú no me comprendes. Y quizás, ¿verdad? El padre no conoce el trasfondo del problema de su hijo o de su hija. No sabe lo que realmente él siente o ella siente. Y el único que en ese momento este joven o esta joven puede sentir que lo apoya es Dios. Porque a veces los padres, ¿verdad? Por tratar de ser perfectos, cometen errores. Pero es ahí, hermanos, donde debemos de entender esto, que usted hoy en día tiene la oportunidad de caminar con Dios. Si quizás hoy está escuchando por primera vez la palabra de nuestro Dios, usted tiene la oportunidad, Dios está con los brazos abiertos a recibirle, a enseñarle desde los primeros pasos, ¿verdad? Desde que usted empiece a gatear en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarle a crecer, ayudarle a desarrollarse, ¿verdad? Como su hijo, como su siervo, porque dice la palabra de nuestro Dios que nosotros debemos de estar a tratar de llegar a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de entender, hermanos, de que hoy, si usted es parte de la iglesia, si usted es un amigo que nos ve, si usted es alguien que está con el deseo de entregarse a Dios o está empezando a caminar o ya tiene algún tiempo caminando, pero quizás no se ha dado cuenta que se ha alejado de esa mano de su Creador, no se ha dado cuenta que ha empezado a correr usted solo, usted sola, que ha empezado a confiar en sus propios medios, pues es tiempo, hermanos, de recapacitar y de darnos cuenta, hermanos, que debemos primeramente aprender a caminar de la mano de nuestro Dios para luego empezar a correr, ¿verdad? Empezar a dar esos pasos más rápido. Fíjense que hablando de este proceso, ¿verdad? En el cual muchas veces nosotros como seres humanos queremos tener el control de nuestra vida, ¿verdad? Al otro día yo hablaba con un amigo, ¿verdad? Con un hermano de la iglesia y hablábamos, ¿verdad? Acerca de las cosas materiales y decíamos, ¿verdad? Que a veces nosotros despreciamos buenos trabajos, porque en mi caso yo ya lo he hecho, hermanos, he despreciado muy buenas plazas porque no me dan el día sábado. Y él me decía, ¿verdad? Que también él ya le ha tocado hacerlo. Y que luego de despreciar estos trabajos, hermanos, que quizás estuviéramos, como yo le decía a él, tranquilos, ¿verdad? Económicamente, estuviéramos estables en lo material, estuviéramos sin preocupaciones, más sin embargo, estuviéramos sin Dios. Entonces recapacitábamos y decíamos de que nosotros como seres humanos queremos tener el control de todo, hermanos. Pero debemos de aprender a confiar y a creer en nuestro Dios, a esperar en Él. Como dice su palabra, ¿verdad? En Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Qué gran verdad, qué gran bienaventuranza para nosotros. Mas, sin embargo, muchas veces la leemos, pero muchas veces no la ponemos en práctica, muchas veces no la tomamos para nosotros. Y esa palabra está dicha para nosotros, para que la tomemos. Pero debemos, hermanos, aprender a depender de la mano de Dios.
ya sea en el trabajo, ya sea que usted no tiene trabajo, ya sea que tiene un buen empleo, pues Dios dice que es nuestro proveedor. Dice que si Él cuida de las aves de los cielos, ¿cómo más no cuidará de nosotros si somos sus hijos, somos su amada creación? Pero como les decía, hermanos, nosotros queremos tener el control absolutamente de todos, y el ser hijos de Dios, el ser cristianos, no funciona de esa manera. Debemos aprender a dejar el control en las manos de Dios, que sea Dios quien nos guía a todos los pasos, que sea Él quien nos sostenga con su mano, que sea Él, hermanos, quien nos dirija en todas las decisiones, en todo lo que vayamos a hacer, hermanos. Y como les decía, si quizás usted ya tiene tiempo de ser hijo de Dios, de ser cristiano, de ser cristiana, pero no se había dado cuenta que había dejado ya de lado la mano de Dios y había empezado a correr, ¿verdad? Hacia aquello agradable, hacia aquello esplendoroso, ¿verdad? Que veía, que vea su horizonte, ya sea en cosas materiales, en placeres, en pecado. Pues hoy es la oportunidad nuevamente de volver, ¿verdad? Así como aquel hijo pródigo, de reconocer nuestra falta delante de los ojos de Dios, de reconocer que no estamos listos aún para correr, sino que tenemos que tener la mano de Dios y ir dando esos pasos, ¿verdad? Ir aprendiendo a caminar poco a poco como cristianos, hermanos. Porque muchos pueden decir, hermano, pero si ya sé correr, ya sé caminar. Sí, claro, físicamente como ser humano, pero debemos de aprenderlo a hacer, hermanos, en el ámbito espiritual, en el ámbito de hijos de Dios. Usted y yo debemos de empezar, ¿verdad? Gateando, todos empezamos gateando, ¿verdad? Luego empezamos caminando, pero en todo este proceso, hermanos, va la mano de Dios. Entonces no podemos nosotros empezar a correr, hermanos, si antes de aprender a caminar. Y a caminar de la mano de Dios, como yo les decía. Porque nuestro proceso como hijos de Dios no es solo, hermanos, no es depender de mis propias fuerzas, no es depender de mis capacidades, sino depender de la capacidad de Dios, de lo que Dios va a proveer, de lo que Dios ha dicho que será para mi vida. De creer, hermanos, de que si hoy no tengo, yo voy a tener mañana, porque Dios así lo dice, que Él va a proveer. De creer que si estoy enfermo, pues Él me va a dar sanidad. Y muchas veces esa sanidad quizás no llega, hermano. Si usted está enfermo, está enfermo. Quizás una gran verdad que debemos de hablar y no ocultarlo ni quererlo maquillar. Quizás esa sanidad no va a llegar de la noche a la mañana, o no va a llegar de una forma física. Porque muchos, yo sé que están atravesando enfermedades crónicas, que toman pastillas todos los días, y que si no se toman esa pastilla diariamente, pueden incluso terminar en el hospital en una UCI. Pero quizás Dios no nos sane físicamente, hermanos, pero Él sí está sanando nuestro corazón cada día. Nos está acercando a Él, porque a través de esa enfermedad, como el apóstol Pablo tenía ese aguijón, Él se mantenía cerca de Dios, se mantenía de la mano del Señor. Y es así, hermanos, como nosotros lo debemos de ser. Debemos de mantenernos firmes y constantes en la mano de Dios, hermanos. Bien, hermanos, llego hasta acá, ¿verdad? Espero que esta meditación sea de mucha bendición, que podamos reconocer y estar siempre en los brazos del Señor, no querer correr sin antes aprender a caminar de su mano, hermanos. Vamos a hacer una oración para finalizar esta meditación. Invito a que me acompañe. Bendito y soberano Padre Celestial, venimos ante su divina presencia nuevamente, amado Dios, agradecidos con usted porque nos ha permitido, eterno Dios, el poder meditar en su palabra, el poder recibir ese don del Espíritu Santo. Le pedimos que lo que hemos escuchado, que usted nos ha enseñado en esta oportunidad, sea de mucha bendición para nosotros, que podamos aprender a caminar de su mano, que podamos aprender a dar esos pasos de su mano y nunca creernos en nuestras capacidades, nunca creer que lo material, Señor, que lo efímero, que lo atractivo, Señor, de este mundo es mejor que usted, sino que debemos de mantener nuestra mirada en su amado Hijo Jesucristo, Señor. Le pedimos bendición para cada uno de los que estuvieron en esta transmisión, Señor, en esta grabación. Bendígales, si estuviesen enfermos, Señor, de la sanidad, si no tuviesen empleo, Señor, proveas empleo, si no tuviesen que comer de esa provisión también en sus hogares. Bendiga a su familia, Señor,
Si ese problema en su matrimonio, dele solución, Señor. Si ese problema con sus hijos, Señor, déles esa solución también, eterno Padre, y Él les fortalece a cada uno de ellos, Señor. Y así hay quienes quizás es por primera vez que escuchan su palabra, Señor, y quieren estar cerca de usted, pero no pueden, por favor, Señor. Pedimos que rompa esas cadenas, Señor, y que puedan de una vez por todas, Señor, acercarse a usted. Gracias, Señor, por todo. Todo se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo y perfecto de su amado Hijo, nuestro Señor por Cristo Jesús. Amén. La siguiente alabanza, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por mí. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecado, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus culpas pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecado, la salvación de Dios. La siguiente alabanza, a Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos
en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.